Taco Trump lo hace de nuevo, se mete con Irán y después sale corriendo. Además de eso tenemos todo lo que pasó en Ceuta y Melilla, que es una auténtica invasión. Noticias desde Ucrania y también desde Brasil, con un Lula que dice estar en mejor forma que hace 6 años. Señores, bienvenidos una vez más. Esto es El Florentino. Yo soy Anderson, feliz de estar con ustedes. Y vamos a ver qué es lo que está pasando en el mundo. Recuerden que este es el review de la semana en las noticias geopolíticas más importantes para que sepamos qué es lo que está pasando, cómo se está moviendo el mundo. Y de esa manera yo aprendo, ustedes aprenden, todos aprendemos, porque no soy ningún experto, pero me encanta este tema que aunque escabroso, la verdad es que es apasionante. Así que vamos a empezar de una vez por todas con esto. Vamos a ver una de estas animaciones más o menos porque es Taco Sunday. Venimos de un Taco Sunday. No es un martes de tacos, sino un domingo de tacos porque de nuevo Donald Trump hizo lo que usualmente hace. Dice que va a atacar con todo lo que tiene a Irán, que los va a destruir. Estamos hablando del hombre que dijo que va a desaparecer una civilización entera, que los puede destruir de un momento para otro si quisiera. Y sí, tal vez lo pudiera hacer, pero de cuando llega el momento de la verdad, se retracta y hace un taco, un Trump always chickens out, porque no puede hacer nada más sino amenazar y devolverse. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Lo hace porque es un cobarde? ¿Porque es un gallina? ¿Porque no tiene de pronto los medios para atacar? ¿O tal vez porque le sirve también para alterar los mercados financieros? Recordemos que si él de pronto amenaza con hacer algún ataque, le funciona decirlo en viernes para después en domingo retractarse y que hayan subido las acciones y él ganar mucho dinero, o él o su familia ganar mucho dinero con esa especulación en la bolsa. Así que una vez más Trump se echa para atrás y así lo dicen los titulares. Por ejemplo, este titular de Sputnik que nos dice de que ahora vamos a iniciar de nuevo las conversaciones y según Trump pues van a ser pronto. Así lo dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que supuestamente su equipo sostendrá un nuevo diálogo con las autoridades iraníes con miras a alcanzar un entendimiento común. Recordemos eso que el 1 de agosto había anunciado o anunció que frenaría un nuevo ataque contra el país persa, después de que presuntamente Teherán y las naciones de Oriente Medio lo solicitasen. Que esa es la otra. Según él, siempre es Irán el mismo el que solicita que paren el ataque, o Pakistán, o alguien ahí entre medias, y él decide ser bueno, magnánimo y darle la oportunidad de las conversaciones, lo cual nos deja entrever mucho de que o eres muy buena onda o te están mintiendo realmente, y la verdad, lo que vemos es que simplemente hace un taco. Dice que va a atacar y después se retracta. Otra de las joyas de Donald Trump. Y hablando de él, sigámosle dando un poquito más de palo a Donald Trump porque la semana pasada estuvieron en el funeral de Lindsey Graham, este senador de los Estados Unidos que es reconocido o fue reconocido por ser un halcón total de la Casa Blanca, siempre buscando guerras. El mismo Trump lo decía, él estaba siempre en el negocio de la guerra y estaba en todas las guerras posibles, simplemente pensando en guerra y llamando, destilando hacia la guerra, y que falleció hace un par de semanas. La muerte de Lindsey Graham es algo sospechosa, de hecho ha pasado, digamos, ha generado también mucho resquemor o ha generado un poco de sospechas por el cómo sucedió. Mientras carga aquí la imagen, les cuento, les recuerdo que Lindsey Graham había viajado hacia Ucrania, fue a visitar una fábrica de drones allí en Ucrania y después volvió a Washington. Tan pronto como volvió a Washington en Estados Unidos, se declaró que murió por una afección coronaria, algo en el corazón, y ahí quedó el tema. La cosa es que también ese preciso lugar donde estuvo visitando esa fábrica de drones fue atacada por los rusos. Así que está un poco la teoría de que tal vez realmente no fue algo en el corazón, sino que este senador habría muerto en los ataques rusos. Así que está
esta teoría. No sabemos si es cierto, no sabemos si es mentira, pero puede ser que sí, que haya ido hasta Ucrania y haya encontrado su final a manos de algún misil ruso, lo cual sería algo como de, no sé si llamarlo justicia poética o algo por el estilo, pero ahí está. Y por supuesto se celebró sus funerales de estado en esta semana y tenemos a Trump que estaba súper atento. Este es Sleepy Trump durmiéndose en medio del funeral de Lindsey Graham. Ahí lo tienen y se suma ya a una de tantas escenas en las que Donald Trump está durmiendo o lo han cachado echándose una cabeceadita a este hombre que esto sí tendría que ser también justicia poética, este hombre que se la pasaba achacándole esa misma afección a Joe Biden, su predecesor, de que era Sleepy Biden. Ahora este es Sleepy Trump, Sleepy Taco Trump, lo hace de nuevo y se duerme ahí en el funeral de Lindsey Graham. Y no solo eso, también en el momento en el que estuvo despierto, pues no solo estuvo durmiendo, sino también estuvo no prestando atención, sino haciendo lo que haría un chiquillo, comiendo caramelos, comiendo en este caso Tic Tacs, y le pasaba ahí al vicepresidente. Vamos a ver si nos carga la imagen, porque fue capturado aquí comiéndose unos Tic Tacs en medio, en medio del funeral. Bueno, no lo culpo, la verdad, de pronto a veces uno está un poco distraído, pero que lo haga esta figura, pues ahí, los tres molestando, los tres riéndose en medio de un funeral. Algo que si fuera aquí y mi mamá me viera haciendo eso, me estaría dando un compórtese, estamos en medio de la iglesia, pero pues es Donald Trump. Pero esos son solo imágenes que nos dejan curiosas o nos hacen reír un poco del Taco Trump. Y hay otra imagen en medio de todo este marco que ocurrió de Lindsey Graham, de su funeral de estado, y es dos personas que viajaron a este funeral a rendirle homenaje, y se trata del señor Netanyahu y el señor Zelensky. Estos dos se les vieron tener una conversación ahí en medio del funeral, en la que algunos dicen que estuvo algo tenso, de que quién sabe qué conversaron. Como siempre, pues Netanyahu está como hablando muy firmemente, como si estuviera impartiendo órdenes, que algunos dicen que estuviera impartiendo órdenes, parecía como si lo estuviera regañando. Y ahí está la pregunta de si se reunieron ellos dos, si se reunieron incluso los tres con Donald Trump, porque de hecho trascendieron fotografías tanto de Netanyahu como de Zelensky en la Casa Blanca, en la oficina, en estas mismas fechas. Pero aquí están las imágenes en las que están hablando Netanyahu y Zelensky. La pregunta es de qué. Ahí tiene cada uno a sus traductores. Las caras de Zelensky. Fíjense en la cara que pone Zelensky, algo como de explicar. Pareciera que estuviera explicando su posición, mientras Netanyahu pareciera explicarle algo, pedirle algo que de pronto es algo complicado. No lo sabemos. No lo sabemos a ciencia cierta qué está pasando. Pero después se despiden sonrientes, se estrechan la mano. Como que sí, mucho gusto, claro que sí. Todo muy sonriente, todo muy complaciente, sí señor. Y para darle la mano a Netanyahu, para darle la mano a Zelensky, la verdad es que deben ser algo despreciables. El hecho de que estén aquí, estos son dos seres muy despreciables en la política internacional. Por lo menos para mí, no sé para ustedes. Pero saber qué es lo que están hablando aquí estos dos, sobre todo este genocida, sería interesante conocerlo, tener un micrófono para saber qué instrucciones está dando ese señor que sí puede volar por todo el mundo, a pesar de que también tiene una orden internacional de captura y reconocido internacionalmente por ser un genocida, pero allá está impunemente porque así funciona el poder y el lobby sionista tiene comprado casi que todo Washington, así que impunemente está en sus dominios, señores. Veremos qué ocurre, qué trasciende de esto, pero esto nos deja una fotografía clara, y es que Israel y Ucrania no están desligadas, señores. No están desligadas, están relacionadas de una forma u otra. Recordemos que hace solo una semana Ucrania estuvo atacando también un barco iraní, y ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero mientras tanto sigamos al siguiente bloque, porque en esta semana también trascendió algo muy importante, y es en España, en territorio español,
Si lo han escuchado, es lo que está pasando en Ceuta y Melilla. Que esto no es algo accidental, de una vez les cuento, más de 50.000 personas intentaron pasarse hacia territorio español en Ceuta y Melilla. Los videos que trascendieron son de infinidad de gente, de todas estas personas, miles de personas que cruzaron, algunos a nado, otros pasando las vallas de seguridad ahí de la frontera entre Marruecos y España para tomar este lugar. Ceuta y Melilla son dos localidades, dos enclaves españoles que están ubicados en África. Pero ojo, el tema no es que porque estén en África no son España, para nada. Ceuta y Melilla son parte de España. Miren, aquí tenemos el mapa, se lo voy a mostrar mientras nos cargan los videos. Ceuta es esta puntita que está por aquí, justo en el estrecho de Gibraltar, en continente africano, y Melilla está por este lado también, justo también en el continente africano. Son dos enclaves españoles, hacen parte de España. Aquí, por ejemplo, también está Gibraltar, que Gibraltar también debería ser español, pero está bajo dominio en este momento de Reino Unido. Pero el hecho de que estén acá, que no estén en Europa como tal, pues no implica que no sean España. Realmente son parte de España, y esto es desde hace siglos. Antiguamente España, mentira, Ceuta era parte de Portugal. Había sido colonizada pues por Portugal, pero después, cuando se unieron Portugal y España, pues quedó de los dos, y después que se separaron hubo un tratado con el que formalmente se quedó con ese territorio España, y Ceuta y Melilla quedaron bajo su control. Todas las personas que viven allí son españolas de pleno derecho, pueden participar en las elecciones de España, tener voz, tener voto, y además de eso, pues tener todos los beneficios que tiene un ciudadano español. No son marroquíes, no son inmigrantes, y mucho menos son una colonia, como si hace ese país colonizador o colono que está en Medio Oriente. Ellos son plenos españoles de todo derecho. Pero estas son las imágenes que trascienden de toda esta situación. Aquí está todas estas personas jóvenes que, por cierto, fíjense en esto. Son todos jóvenes, muchachos, varones. Aquí ustedes no van a ver niños, niñas, abuelos, ancianos. Nada de eso. Son todos jóvenes que fueron acá soltados, miren, en camiones. Camiones de personas que fueron trasladadas desde Marruecos hasta la frontera ahí con Ceuta y Melilla, para ir a invadirlo. Se habla de una auténtica invasión. Esto no es una crisis migratoria, para nada. No es como que algo haya pasado en Marruecos como para que 50.000 personas, 50.000 hombres, 50.000 varones de repente decidieran cruzar, decidieran unirse y cruzar. Aquí hay una preparación, incluso miren, está el guardia de seguridad y el policía, los camiones que soltaron a estas personas. Así que lo que hay aquí es un trabajo elaborado, toda una logística elaborada para que todas estas personas hayan asaltado a España o se hayan pasado hacia España. Hay más imágenes porque también cruzaron no solo a pie, como les digo, sino también a nado. Se dejó un saldo al menos de unas 47 personas ahogadas también en este proceso, es decir, personas también fallecieron. Miren las playas llenas de migrantes, una situación realmente escabrosa. Muchas personas, esto es una crisis de verdad impresionante para España, una crisis migratoria impresionante. Y esto como tal, no, como les digo, no es algo de simplemente un tema migratorio. Esto se enmarca en algo que se llama una guerra híbrida, señores. Las guerras híbridas no necesitan directamente de que hayan ejércitos armados, de que se movilicen como tal armamentos, logísticas, tropas o pues sí, armas, sino que son más sutiles y es más diciente de las guerras que vemos actualmente. Una guerra híbrida se libra sin tener que disparar un solo tiro, así que nos recuerda un poco a las épocas de Guerra Fría, pero utiliza medios sutiles de poder blando, como este que sería la presión migratoria. Es utilizar a las personas como un arma de presión geopolítica, un arma
de control diplomático o de presión diplomática contra otra nación. Asimismo, también pueden utilizar agentes secretos, espías, células dentro del mismo país. Se podrían utilizar ataques cibernéticos, ataques de inteligencia artificial, de drones, un montón de cosas que quedan en una sola gris con el fin de cambiar las percepciones y de derrocar o desbalancear el gobierno del adversario. A esto es a lo que se le llama una guerra híbrida y cada vez está pasando más. Lo hemos visto bastante en el conflicto actual de Ucrania, de Irán y ahora entre España y Marruecos. Hay ahora analistas que hablan de que un enfrentamiento entre Marruecos y España es más que inevitable. Veremos qué ocurre porque además de eso también sigue siendo importante la geopolítica porque aquí justo está el estrecho de Gibraltar y Ceuta sería como un enclave también clave, valga la redundancia, clave para España para el control del estrecho de Gibraltar. Quien controle este estrecho pues estaría teniendo la entrada y la salida al mar Mediterráneo, lo cual también se suma al control del canal de Suez y el cómo se está amenazando ahora mismo por los Houthis allá en Bab al-Mandeb, en el estrecho de las Lágrimas. Estos puntos son importantes de control. Recuerde que si alguien controla este punto, puede estar controlando el comercio y por tanto la geopolítica y poner condiciones, imponer condiciones. Así que veremos qué ocurre con esta presión. Desde Europa ya mismo llaman a España a presionarlo de que endurezca sus medidas territoriales y de que no deje pasar ni un solo migrante hacia territorio del espacio Schengen, hacia el territorio europeo. Veremos qué ocurre porque es toda una tarea, pero la verdad es que esto sí constituye claramente un ataque a la soberanía de España, una violación a su soberanía y a su seguridad. Veremos cómo responde Pedro Sánchez. De momento, eso sí, hasta más de la mitad, la última vez que revisé, más de la mitad de los migrantes que habían ido se retornaron voluntariamente a Marruecos, pero hay otros que estarán ahí, habrán otros que quién sabe si ya estarán dentro de territorio europeo como tal o cómo habrá sido la situación, pero no deja de ser peligroso, no deja de ser una amenaza a la seguridad porque dentro de estas personas pueden haber personas perfectamente entrenadas para hacer daño desde dentro a España. No lo sabemos. Veremos qué ocurre en esta situación. Y seguimos avanzando porque lo que les digo, estos conflictos no es que se den solos en el vacío. Esto no se da absolutamente solo en el vacío. Son bloques. Recordemos que además España no es que esté muy a la labor de estar del lado de los Estados Unidos y no está muy a la labor de estar tampoco del lado de Israel, sino por el contrario, lo ha criticado bastante. Y desde Irán también han apoyado a España. Si ustedes han visto, Irán también ha mandado mensajes de apoyo y solidaridad a España, al contrario que Israel. Así que van viendo cómo va dividido el mundo o cuáles son los bloques de división un poco de este mundo en esta nueva guerra fría o guerra tibia, como quieran llamarla, o preguerra que estamos viviendo. Ahora tenemos este titular porque Irán tenía preparado un ataque de represalia contra Ucrania y lo suspendió. Recuerden, les dije hace un momento de que la semana pasada Ucrania había atacado un barco de bandera iraní. Y lo había reportado el mismo Zelensky diciendo de que sí, fue una operación exitosa, los atacamos, sí, pero 3 doritos más tarde salió él mismo a reconocer, a pedir perdón de que esto había sido un error, disculpa Irán, no era para ti. Así nos lo cuenta RT. Mohsen Rezai, asesor militar del liderazgo iraní y excomandante de la Guardia Revolucionaria, aseveró que su país canceló un ataque de represalia contra Ucrania después de que Kiev se disculpara. Y entre comillas dice: estábamos preparados para atacar 3 puntos en Ucrania, pero después de que ese país se disculpara, cancelamos el ataque. Dijo en una entrevista difundida este lunes por Tasnim. Así que de momento parece que prevaleció la diplomacia, parece que Irán con esta carta muestra de que es alguien con quien se puede hablar, negociar, siempre y cuando pidas las disculpas, y si no, igual te iba a responder, igual con mano dura, como suelen hacer, el tit for tat, iban a responder el ataque hacia Ucrania, y de verdad que eso hubiera sido
todo, como mejor dicho, el polvorín que puede desatar la guerra mundial. Y creo que a Ucrania no le gustaría tener otro adversario en este mismo momento. Aunque de momento, si seguimos hablando de Ucrania, Ucrania lanzó este mismo fin de semana, aquí nos cuenta Negocios TV, más de 635 drones sobre Rusia. La misma Rusia ha comentado de que ha parado todos estos ataques, que ha derribado todos estos drones. Atacó, por supuesto, infraestructura crítica para Rusia. Atacó en esta región de de Saratov, perdón, dejando un saldo de 2 muertos en esta región. Esto es un centro logístico, allí hay una refinería, aeródromos, petroleras. Todo esto también se habla de plantas nucleares atacadas por Ucrania en este mismo fin de semana. La respuesta de Rusia, por supuesto, no se ha hecho esperar. También con bombardeos se han estado atacando en Odessa, la joya del Mar Negro, la cual se sigue atacando. Y no me extrañaría que si el conflicto sigue, fueran a por Odessa. Y si van por Odessa, estarían cerrando totalmente el acceso de Ucrania hacia el Mar Negro. Este conflicto sigue enquistado. Ya estamos yendo hacia el 5.º año. Nos faltan pocos meses, de hecho, para completar el 5.º año de esta guerra en Ucrania. Y por eso, desde Estados Unidos, esta semana, bueno, no desde Estados Unidos, desde Manila más bien, Filipinas, se reunieron en este marco de la reunión de la ASEAN, Lavrov y el señor Marco Rubio, o Narco Marco que lo llaman algunos, para discutir la posibilidad de retomar las negociaciones o los diálogos en vista de terminar con el conflicto en Ucrania. A ver si por fin se termina de una vez por todas este conflicto. Lo que les digo, 5 años ya están pasando, siguen en las mismas. Pero si bien hablan de diálogo, igual Estados Unidos sigue apoyando a Ucrania. El mismo Donald Trump le da espaldarazos en este momento a Zelensky para que siga atacando estos sitios de interés y de infraestructura a Rusia. Y además Europa sigue en pie de lucha apoyando a Ucrania y fortaleciéndose para el supuesto conflicto o guerra frontal que tendrían en 2030 con Rusia. Así nos cuenta Radio Televisión Española de que Rubio y Lavrov abordarían este tema. Acá los vemos sentaditos, estuvieron en Filipinas tratando de hablar y dando el mensaje de que podrían darse pronto la reanudación de las negociaciones para normalizar estas relaciones. Ha sido todo un tira y afloje estas relaciones, pero algo nos deja ver esto, es que aún sigue habiendo un canal diplomático entre Rusia y Estados Unidos, que son los dos adultos o los dos en conflicto realmente, si descontamos al de medio, que sería Ucrania, como su proxy. Así que veremos. Moscú se declara que está dispuesto a una solución diplomática. Esto lo han hecho siempre. Si lo reconocemos, el mismo Putin ha dicho que siempre han estado abiertos a las negociaciones, se han dado, pero realmente nunca se alcanzan estos acuerdos porque llega una tregua y el uno la viola y el otro también. Así que veremos qué ocurre en esta semana. Si existe algo, aquí miren que lo nombran en este artículo de RTVE. Nos recuerdan un poco de lo que hubo en agosto del año pasado en Alaska, el espíritu de Alaska, donde se habían hecho algunos compromisos o se habían llegado a algunos compromisos, propuestas, pero de momento parece que eso ya no existe. Vamos a ver si de pronto se puede resucitar esa esperanza de tratado entre ambos países, entre Estados Unidos y Rusia, y además de eso se lograra llegar una vez más a diálogos. Yo creería de que no, en el proceso de cómo van las cosas y cómo todo está involucrado en este momento, no solo allá en Rusia, sino también en Irán y también con China. Así que vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, vamos a lo último, para ir viendo qué está pasando, y venimos a América Latina, a Brasil, porque en esta misma semana ya se oficializó una vez más por parte del Partido de los Trabajadores en Brasil a su candidato que va a combatir contra el señor Flavio Bolsonaro, hijo del capturado Jair Messias Bolsonaro, que aspira a la presidencia de Brasil. La campaña ya empezó y el PT, el Partido de los Trabajadores, escogió a alguien que ustedes no se imaginan,
Mentira, si se imaginan, es Lula da Silva. Vamos a ver si nos carga la imagen, porque Lula, con 80 años, esa es la noticia, se lanza a su cuarta campaña, bueno, no su cuarta campaña, sino a su aspiración de tener un cuarto mandato en Brasil con 80 años, que de ganarlo saldría de 85 años del cargo. Estamos hablando de que ya es un octogenario, con la edad también de Donald Trump, pero que se le ve bastante lúcido, bastante recio. Si nos carga el video, vamos a ver cómo se expresa, cómo habla, y desde ya Lula está diciendo de que le va a apostar a un Brasil que no se deja, que no deja que metan las narices países extranjeros como el país del norte, de que le va a dar la lucha a la derecha, de que mientras él esté en el poder, la derecha no va a volver al poder, y que además necesita a un Brasil fuerte. Muchos hablan de que está aspirando a tener armas atómicas, no lo sé, pero si fuera así, por supuesto que sería una buena idea, porque es la única manera de que te dejen quieto en este mundo actual. Sigan el ejemplo de Norcorea, amigos. Si tienes las armas nucleares, te van a dejar tranquilo y quieto. Así que también Lula le estaría apostando al desarrollo militar, a la defensa militar, porque sabe que esa soberanía se protege con fuerza. Si no tienes fuerza, no tienes poder real disuasorio, y pueden hacer contigo lo que quieran y poner al títere que quieran en el poder. Así habló aquí Lula. Vamos a ver si me carga. Aquí está, vamos a escucharlo. Esse quarto mandato, vocês vão ver. Eu não quero Lulinha paz de amor, eu quero Lulinha porreta. Eu quero Lulinha que vai fazer o que a gente ainda não fez. Porque o básico nós já cuidamos. O povo já está comendo, o povo já está dando benefício. Vocês não têm noção do significado dessa agora ter especialista. Vocês não têm noção da revolução desse programa. Agora que nós estamos com o básico garantido, agora é hora de dar um salto de qualidade. Agora é hora de pensar nesse país. Qual é o país do futuro que eu vou lhe entregar quando você, Haddad, depois de governar São Paulo por 8 anos, quiser ser presidente da República? Ou você, Rafael, porque quem sabe sai do Piauí no próximo. Ou quem sabe do Rio Grande do Sul, ou quem sabe do Ceará, ou quem sabe de Pernambuco. De algum lugar vai sair, e da Bahia. De algum lugar pode sair. Então nós precisamos definir, essa eleição agora é para definir que país a gente vai deixar do ponto de vista das coisas que nós ainda não fizemos. Ahí están las declaraciones de Lula. ¿Qué país vamos a dejar de aquí en adelante? Se le ve regio, la verdad, caminando, hablando fuerte, firme, una voz firme. Él mismo dice de que él se entrena, de que se mantiene en forma, de que está comiendo bien, de que está más en forma que nunca, que hace 4 o 5 años. Así que se siente preparado para dar un mandato más, otros 5 años. Veremos qué ocurre, o sea, ya tiene una edad avanzada, pero no quiere dar el brazo a torcer. Y es que en este momento él sería el único aquí en Sudamérica que quede de la izquierda, porque ya no tenemos nada en Venezuela, sino el mismo Trump ha subido a Venezuela como si fuera su estado 51. No tenemos nada aquí en Colombia con Abelardo de la Espriella, no se tiene nada también con Noboa en Ecuador, no se tiene nada en Perú con Keiko Fujimori, no se tiene nada en Chile con Kast, en Argentina con Milei. Así que lo único que queda es aquí de la izquierda, al menos en Latinoamérica, es Lula. Y queda Claudia Sheinbaum allá en México también, o sea, quedan solo esos dos alfiles de la izquierda, en esto que parece que el mapa se pintó de azul o se pintó de estrellas y barras, como lo prefieran ustedes ver, en todo lo que se llama el patio trasero de los Estados Unidos. Horrible, siempre me parece horrible esta expresión, pero así es, mal que mal. Pero en este momento queda Lula resistiendo. Ustedes se preguntarán, o por lo menos a mí me salta un poco la duda, ¿esto no huele un poco a dictadura? Porque puede ser uno de los argumentos que utilicen las personas de quererse eternizar en el poder. Y bueno, lo que pasa es que en la Constitución de Brasil se permite que un presidente se pueda reelegir 2 veces, es decir,
tiene su primer mandato, puede tener reelección, pero no podría reelegirse para un tercero inmediatamente después. Tiene que por lo menos pasar un mandato sin él y después ahí sí se podría volver a mandar a las elecciones. Así que estaría dentro de su pleno derecho, dentro de la Constitución, para que lo pudiera hacer. En este momento las encuestas parece que lo respaldan frente a Bolsonaro, pero la diferencia no es muy grande y como hemos visto en estas últimas elecciones en toda Latinoamérica, están siendo muy reñidas con todo el aparato estatal, con todo y los fraudes, con todo esto, entre izquierda y llamada derecha. Las cosas son muy reñidas, la polarización está al orden del día, así que veremos qué ocurre. La campaña va a correr, está corriendo ya y va hasta octubre y la pelea va contra Bolsonaro. Veremos qué elige Brasil, qué pasa si de pronto sigue Lula resistiendo aquí del lado de la izquierda, del lado de los BRICS, o llega un Bolsonaro a deshacer el camino recorrido un poco. Hay que prestarle atención a Brasil, prestarle atención a los BRICS, prestarle atención a la izquierda, porque en este momento parece que nos está dominando el patrón del norte en su recogida de tierras hacia adentro. Y bien amigos, es hora de decir adiós. Muchas gracias por escucharnos, por escucharme. Los dejo aquí con este calendario geopolítico que hice ahí bonito con IA para tener en cuenta fechas de esta semana de lo que va a pasar. El 6 de agosto, conmemoración de Hiroshima. 7 de agosto, la posesión presidencial aquí en Colombia del ilegítimo, al menos a mí no me parece legítimo, Abelardo de la Espriella. 8 de agosto, reunión ministerial de la ASEAN en Laos. Y en 9 de agosto, elecciones generales en Ruanda. Señores, muchas gracias por ver. Cuéntenme ustedes qué piensan de todo esto. Cuéntenme si van a ver la posesión de la Espriella este 7 de agosto o si tienen cosas mejores que hacer. Compartan el video, like, que me gustaría bastante, me ayuda bastante. Y nos vemos la próxima semana. Adiós.